Hola, acá estamos en otro programa de Generación E, esta vez para abordar el tema de los partidos políticos con dos invitadas de lujo, Anaís López Caldera y Estefanía Vitale. Vamos a recorrer un poco el tema de los partidos políticos en Venezuela, su compleja relación con el tema de la democracia participativa y un poco esa relación de amor y de odio que ha mantenido la sociedad venezolana con los partidos políticos y el propio entendimiento de cuál es su rol y qué esperar de los partidos políticos. Vamos a comenzar por ejemplo, con el tema de Anaís, con el caso de Anaís, con el tema de los partidos políticos y cuál debería ser su rol en la formación de democracia. Cómo abordarlo en medio de esta realidad que vivimos además y que todos conocemos. Claro, no, gracias Mariana por la invitación. Yo una primera cosa que creo que vale la pena remarcar es que sin partidos no hay democracia. O sea, esta idea de que la democracia puede funcionar sin partidos, sin políticos profesionales, es una falacia. O sea, ese argumento lo que abre es la posibilidad a regímenes autoritarios, personalistas, o sea que son como una característica de igual con partidos de nuestra región, pero que al no tener estructuras organizativas, o sea los riesgos que amenazan al Estado y las formas de gobierno son todavía más grandes, porque por lo general los partidos son organizaciones que tienen estructuras en las que hay mecanismos para tomar decisiones, digamos, lo que dice la teoría, por lo menos es lo que norma. Entonces yo quisiera como marcar mucho esa idea, ¿no? Por muy desencantada que esté la gente, porque la historia, la realidad constata que no solamente en Venezuela, después podemos profundizar en el caso de Venezuela, hay una mala experiencia en términos de la relación de la sociedad con los partidos. Eso no es un argumento para descalificarlos ni para descartarlos como una parte fundante de cualquier proceso o proyecto democrático de cualquier república ciudadana. En el caso de Estefanía, ¿cómo lo ves tú? Esa relación de amor y de odio de los venezolanos con los partidos políticos. Hemos aprendido que, como dice bien Anaís, sin partidos no hay democracia. Estamos aprendiéndolo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un punto primordial aquí, ¿no? Y es el transcurso del tiempo. Evidentemente, generaciones más jóvenes no vivieron la época en la cual se constituye la democracia. Y la constitución previa de los partidos políticos y esa lucha que, entre otros factores, lleva a la democracia en el 58, nos da la luz de que, en efecto, los partidos son primordiales porque son estructuras organizativas que, si bien quieren llegar al poder, representan una visión de país, representan una corriente ideológica, y en el caso además de Venezuela, en época de Pérez Jiménez, pero incluso antes, los partidos llevaron un proceso con derrotas, con adelanto, fueron evolucionando hasta que en el 58 se firma el pacto de punto fijo. Luego en adelante, por muchos años, los partidos fueron importantes. ¿Para qué? Para que siguiera ese procedimiento, esa evolución de la democracia, lo que llamamos la democratización. Y se fue socializando esa democracia, con sus imperfecciones, con un eje rector que esa democracia se financiaba con la renta petrolera, pero los partidos fueron protagonistas. Luego hay un declive del sistema político, y desde que se materializa ese declive, no ha habido una recuperación de la importancia y de los partidos en sí mismos. Y esto vamos a hablar, el chavismo llega en el 98, entre otros factores, porque el sistema político está sufriendo ese declive, los partidos tradicionales no responden a las demandas sociales. Aquí quizás algo más controvertido entre colegas, pero aparentemente no hay una renovación en los cuadros. En cualquier caso, las reformas que se dan con la COPRA en el 84, luego hay unas reformas económicas con Carlos Andrés Pérez, no son entendidas. Ya los partidos para ese momento, que es como los años previos a Chávez, no logran dialogar con la población. Se pierde esa intermediación que habían logrado décadas anteriores. Entonces llegamos con Chávez en el poder y los partidos están muy debilitados. Han pasado 25 años. Partidos tradicionales, algunos han vuelto, digamos, al ruedo, como podría ser Acción Democrática, y en estos 25 años además se han creado nuevos partidos. Hoy, si uno revisa, por ejemplo, las cifras de popularidad de los partidos,
son muy bajas, pero eso no es un indicativo que hay una desconfianza, porque en efecto hay un descontento y hay que tratar de entender cuál es ese descontento. No obstante, a la hora de la chiquita, popularmente dicho, pongo como ejemplo, digamos, la última elección que se celebró en Venezuela, que es la elección subnacional, ya en un contexto de al menos una consolidación autoritaria parcial, donde se muestra con la abstención, una abstención traducida en una participación del 43%, que hay una desafección de la política. Aún así, los partidos tradicionales, algunos partidos que se crearon durante el chavismo, asumieron el reto de participar, y no en vano, en las elecciones subnacionales para gobernaciones, para ganar las alcaldías, el voto popular va hacia el bloque diferente al partido de gobierno, que es el PSUV. Es decir, todos los partidos que no estaban en torno al oficialismo ganan la mayoría de los votos. Entonces allí hay una señal de que en efecto los venezolanos quieren volver a las elecciones, pero hay como una suerte de dudas. Bueno, los partidos pueden ser creíbles, no pueden ser creíbles, o de pronto están esperando una señal mayor, que además eso se ha estado estudiando en la academia, que es el tema de la unidad y la coordinación estratégica. Entonces de pronto el venezolano está esperando una señal mucho más organizada y contundente de los partidos. Quizás la primaria fue una señal que podemos seguir conversando, pero creo que en efecto los partidos tienen que leer esto y al mismo tiempo resolver sus problemas internos. ¿Qué piensas tú, Anaís? ¿Lo están leyendo? Por ejemplo, una de las cosas por las cuales se critica a los partidos, los nuevos, los no tan nuevos, es el tema de su democracia interna. ¿Qué capacidad tienen para elegir, no solamente elegir sus autoridades, sino además para quién lo hacen, quién se beneficia y cómo son esas estructuras y de qué manera se traducen hacia el ciudadano? ¿Cómo claro, lo ves tú? yo creo que no lo están leyendo para nada y además estoy como un poco en desacuerdo en el sentido de que los venezolanos están esperando algo de los partidos como organizaciones partidistas. Creo que hay una expectativa en efecto de que esta coordinación, de que de proponer un frente único que básicamente siempre es electoral, casi nunca es programático, lo que es un tremendo problema cuando hablamos de partidos políticos, ¿no? O sea, yo trabajo para una fundación política que funciona como el tanque de pensamiento del Partido Socialdemócrata Alemán, por ejemplo, en el caso de Alemania, que es una cosa muy particular, ¿no? Eso también hay que remarcarlo. Cada historia, cada sociedad tiene su trayectoria y no digamos que aquí tendríamos que replicar ese modelo, pero lo cierto es que la función de los partidos es dotar de las ideas a lo que va a ser el proyecto de gobierno, algo que por ejemplo Acción Democrática supo hacer muy bien en los años 50 cuando firman el pacto y además coordinarlo bien también con COPEI y los partidos que lo suscribieron, ¿no? Yo creo que parte del problema con la democracia, y eso aparece reflejado una y otra vez en las consultas que nosotras hemos hecho aquí en América Latina, de la relación que la gente tiene con los partidos, es que no los percibe como estructuras democráticas. O sea, en el caso venezolano eso es particularmente más severo que lo que uno puede ver en otros países de América Latina, en donde hay como un poco más de organización, o sea, hay como tendencias, corrientes. Aquí no, aquí los partidos tienen dueños, jefes, y básicamente la militancia se pliega a lo que esa persona oriente, no oriente. O sea, hay como, uno no encuentra discusión de tendencias, uno no encuentra posiciones programáticas. El año pasado y el antepasado se hizo estos procesos de renovación de autoridades, pero como muy poco transparentes y con unos mecanismos de intermediación de quién vota, quién no vota, que me parece que estaban como, o sea, bastante filtrados, ¿no? Habría que ver el de cada partido en particular, pero por ejemplo los que nosotros pudimos acompañar era una cosa como medio al revés. O sea, también yo pienso que la aceleración de la época que vivimos nos tiene como en esta narrativa de cambió el tiempo, y es verdad, cambió el tiempo y cambiaron las agendas, ¿no? Decíamos antes de empezar la conversación que, por ejemplo, la agenda de feminista o de derechos de las mujeres o este debate sobre si hay acoso sexual en las organizaciones políticas, eso no era nadie debatía eso hasta hace 10, 15 años, o sea, eso empiezan a ser temas nuevos en la agenda. Pero acá es que ni siquiera es como el orden en el que ocurren los procesos, ¿no? Donde tú vas a una consulta que es programática, que es para elegir autoridad, en donde hay una sola autoridad que está proponiendo cosas. O sea, en otro proceso tú
digamos, hay corrientes que se enfrentan y otra persona se puede ganar la dirección del partido. Aquí no, eso no ocurre porque otra vez lo que tiene son figuras que son muy centrales y alrededor de esas figuras se organiza la política y es lo que esa figura dice, orienta, lo que sea. Si ustedes me preguntaran a mí, yo les diría, aquí Venezuela partidos en el sentido estricto del término no tiene organizaciones electorales, unas mucho más fuertes que otras por la tradición que tienen, y tienen jefes y en algunos casos dueños. Entonces, ¿Y cómo abordar esos desafíos? ¿Cómo cambiar esas circunstancias internamente? Bueno, vamos a ver cuál es tu visión. Yo creo que estamos frente a una acumulación de tareas no hechas en el momento adecuado, ¿no? Entonces, una vez que gana el chavismo, se va respondiendo políticamente sobre la marcha, ¿no? Y ya los partidos tradicionales venían cargando en sus hombros esa debilidad, ¿no? Y con el tiempo se van debilitando y se van generando o se van reforzando prácticas personalistas, que es lo que acaba de mencionar Anaís. Y cuando las tareas no se hacen, es decir, tú no atiendes ese problema de personalismo, tú no atiendes ese problema de democracia interna, no repiensas tu ideología en cuanto con respecto a los partidos nuevos. Algunos plantean una ideología que no se termina de entender, otros aparentemente ni siquiera la tienen, ya sean partidos o organizaciones políticas, y todo parece que es sobre la marcha. Entonces, ante esas tareas inconclusas que se convierten en retos, ¿no? Una vez que no las vas resolviendo, tienes ese reto pendiente, se van sumando unos retos que además son globales, el tema del feminismo, el tema del cambio climático y otros asuntos que además está demostrado que son de importancia y de relevancia para una democracia. En el caso de Venezuela, dado que hay una ausencia, bueno, hay que mirar la democracia no solo como un tema de recuperar lo básico, ¿no? La columna vertebral, sino incorporar. Pero si internamente en los partidos no estás haciendo la tarea principal, ¿no? de incorporar esos mecanismos democráticos, de buscar financiamiento y volver a invertir en las bases, volver a invertir en las regiones, volver a invertir en activismo político, repensar tu asunto ideológico o volverlo a poner a la palestra, explicárselo a la gente. Esa intermediación y ese diálogo no vamos ni siquiera a poder resolver retos más sofisticados. Entonces estamos como en una tormenta en ese sentido. Los retos, las tareas que no se hicieron con las nuevas, pero además hay algo que se superpone y se pone sobre todo esto, que es el tema de un cambio político a la democracia, que pareciera que hoy se ve más lejos. Entonces hay que leer también qué oportunidades hay ahí para, al menos en mi criterio, por lo menos poner un dique a un mayor grado de autocratización. La gente está consciente de ello, está consciente en medio de una crisis humanitaria compleja, socioeconómica, donde tienen que resolver la cotidianidad, donde un porcentaje no menor de la población no ha podido resolverlo y toma otros caminos, el camino de la migración en condiciones muy, muy precarias. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas realidades? Y en paralelo, los partidos parecen no reaccionar ante ello. Y me uno también un poco a lo que dice Anaís. En los últimos años se han celebrado congresos ideológicos, ha habido renovación de autoridades, pero aparentemente todo queda como en el aire. Y si eso no es así, entonces hay una falta de comunicación de qué es lo que está haciendo cada instancia política. Estamos en un año electoral y yo creería que esa es una emergencia que tenemos que atender y que tenemos que seguir comunicando y este es el espacio también para hacerlo. ¿Qué me dices tú, Anaís? Sí, yo complementar ese comentario, bueno, esto de pronto puede parecer muy marxista, pero bueno, hay una cosa que tiene que ver con las condiciones materiales de existencia, ¿no? Es lo que tú vienes diciendo, y el debate, por ejemplo, en nuestra organización ha sido, en el caso de las izquierdas democráticas, perdieron totalmente la iniciativa
para hablar de alternativas de solución económica a los problemas de la gente, y sabemos que en el malestar socioeconómico está buena parte del desencanto con la democracia y los partidos. O sea, qué democracia que no me permite comer, qué democracia que no me permite hacerme un proyecto de vida, qué democracia que no me garantiza tales derechos. Por lo tanto, para la gente la democracia es un asunto que nosotras podemos entender muy bien teóricamente, que podemos defender, pero porque la inmensa mayoría de la gente pasa por cómo vive su vida. Yo creo que ese argumento de las condiciones materiales tiene como dos vertientes. Uno, eso, la capacidad de pensar respuestas a los problemas materiales de la vida de la gente en un contexto en el que se están transformando aceleradamente las dinámicas en el mundo del trabajo, en países como los nuestros, en el caso de Venezuela, pero eso es una característica de América Latina donde la informalidad es tan grande. O sea, estamos hablando de porcentajes de 70, en algunos casos puede escalar al 75% de informalidad, y todos los beneficios asociados al proyecto democrático están relacionados con el trabajo formal. Es decir, para tú tener acceso a protección social, a vivienda, a o sea, tienes que tener un trabajo formal. Eso cada vez lo tiene muy poca gente, cada vez menos gente en el mundo tiene acceso a este tipo de trabajo, y la aceleración digital, toda la revolución de la inteligencia artificial también está transformando eso. Lo que no quiere decir que el trabajo material se va a acabar, o sea, va a seguir haciendo falta gente que haga ese trabajo, pero cada vez en condiciones más precarias. Entonces yo creo que los partidos, las organizaciones perdieron la iniciativa para hablar de economía, cómo reorientar la economía, o sea, y todo el debate sobre los modelos de desarrollo adaptados a estas tensiones que están ahí, que tienen que ver con lo material, es la forma en la que vive la gente, pero también todo lo que tiene que ver con el cambio climático. O sea, que creamos que eso no es un problema de desarrollo o de cómo se va a redistribuir la riqueza cuando llegue la democracia, es un signo para mí de un tremendo atraso. Y cuando planteamos estos debates con las organizaciones políticas con las que hemos tenido oportunidad de conversar aquí, siempre eso es para después, es cuando llegue el... Bueno, no, o sea, el imaginario hay que construirlo desde ahora, y con eso cierro el comentario sobre lo material, porque nosotros vivimos una época en la que hay una autora española que a mí me gusta mucho, se llama Rebeca Yanke, que tiene un libro que se llama El imperio de la víctima, ¿no? Entonces somos como unas permanentes víctimas de todo, que sí, o sea, somos muy víctimas de las circunstancias, mucho más en contextos como el venezolano, pero perdimos como la capacidad de agencia. Si uno piensa las condiciones en las que se forjaron los principales sindicatos a principios del siglo XX, o sea, eran unas condiciones de trabajo súper salvajes, unos sueldos ultra miserables, que las mujeres pudiéramos pensar que íbamos a poder estudiar, tener trabajo, usar pantalones, controlar nuestra sexualidad, eran cosas que no estaban en la cabeza de nadie. O sea, las mamás de los años 50, ¿en qué tiempo se iban a poner a militar o a reunirse en grupo? Pero lo cierto fue que eso pasó, es decir, hay como una voluntad y una agencia que no puedes sacar de la ecuación por mucho que el tiempo haya cambiado, porque la digitalidad, porque los jóvenes ahora tienen un span de atención y no sé qué, que para mí es una discapacidad, o sea, y me lo planteo incluso para mí misma. Es decir, si tú no te puedes concentrar en comprender una cosa porque estás demasiado obcecado en el scroll, eso tiene una consecuencia neurológica, o sea, en cómo tú comprendes las cosas, en el tiempo que le dedicas a entender un problema. Yo creo que lo material tiene que ver un poco con todo esto, y no hay liderazgo que esté planteando las cosas como en estos términos, no para reclamarle a la gente que, qué cosa que no te metes en mi partido, sino bueno, porque a la gente no le interesa ni esa ni casi ningún tipo de organización. Y te atajo ahí, Anaís, preguntando y pensando más en esto de la pérdida de agencia y cómo nos paramos de cara a esas realidades. Un poco en este contexto, además, el rol de la mujer, no solamente como candidata, sino además dentro de los partidos, inclusive cómo es vista la ciudadana, la mujer en la participación política. ¿Será que hay autores, inclusive, que han analizado el caso venezolano y que dicen, tal vez los venezolanos, los ciudadanos, se han concentrado más en exigirle al gobierno y no le han exigido a los partidos? Y además acotan que para que realmente ocurran los cambios en los partidos tiene que haber pues una militancia que también está activa, una capacidad de liderazgo para abrirle espacio a nuevos líderes, pero también afuera tiene que haber como unas exigencias. Nos ha faltado esa exigencia, como en medio además de esta situación como de tormenta perfecta, con todas las agresiones, con las persecuciones, con el desmantelamiento, con todas estas cosas, cómo conseguir un espacio en el cual esos cambios de cara al tema de la participación de la mujer y al abordaje de lo femenino en la política pudieran darse. Yo creo que eso pasa, y de pronto Anaís nos podrá decir si hay algún estudio al respecto, pero hay un desconocimiento de cuáles son los derechos, ¿no? Entonces, los derechos están todos los días, unos más que otros, violados por el poder, y también por otras instancias, ¿no? Dependiendo de a qué derecho nos estemos refiriendo, como por ejemplo los derechos que estén relacionados con el género de la mujer. Entonces allí hay un problema, ¿no? Hay una demanda desatendida. O
sea, una demanda desatendida porque además no se desconoce qué es lo que yo debería demandar. Si yo desconozco mi derecho, pues no hago nada, no asumo una iniciativa o no asumo una protesta hacia los partidos políticos, hacia el poder de yo quiero recuperar mi derecho. Evidentemente, esta afirmación no desconoce y podemos mirar las cifras del Observatorio de Conflicto Social que nos dice que en efecto hay unas protestas cotidianas con respecto sobre todo a los servicios públicos. Quizás las protestas políticas en los últimos años han perdido esa fuerza, pero con respecto a otros derechos, ¿no? De todo el espectro de derechos humanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que conoce la sociedad? Entonces, esa es otra tarea también, ¿no? Pendiente por el lado de los partidos. Y quiero también aquí rescatar, Mariana, lo que decía Anaís, ¿no? El tema de la capacidad de agencia. Estamos en medio de un contexto autoritario y ese contexto, ese autoritarismo se ha agudizado. Pero a lo largo del tiempo, e incluso hoy que estamos sumergidos en esa situación, todavía tenemos agencia. Y yo creo que un hito de esa agencia fue precisamente la primaria el año pasado. Que no se esté aprovechando, bueno, eso ya sería otra discusión, ¿no? Que se está desaprovechando lo que se pudo lograr. Pero eso creo que le demostró, sobre todo a algunos de los protagonistas políticos que propiciaron esa primaria, de que en efecto la oposición sí tenía agencia. De que en efecto ese mito o ese dicho que trillado en las redes sociales de que recuperar espacios o no perder esos espacios, eso era importante. De ahí que una elección subnacional es importante. Bueno, que viene el problema de que desde el gobierno central no bajan los recursos, etcétera, pero tener un cierto poder, así sea a nivel subnacional, que otro partido pueda tener presencia a nivel de las regiones, en unas instancias mucho más formales, eso permite no solo a la gobernación, a la alcaldía, hacer su trabajo, sino que eso se puede concatenar con tareas partidistas que estas instancias políticas de oposición deben recuperar. Esa facilidad de conectar con las comunidades a lo largo de las regiones. Y aquí yo asomo también otro punto, ¿no? El tema precisamente de las regiones. Pareciera que las discusiones son muy centradas en la capital y en ciertas ciudades de importancia a lo largo del país, pero también hay que lanzar una mirada a una cotidianidad todavía más cruda y en algunos casos muy particulares del resto del país, de las regiones. Y ahí hay unas demandas que se pueden distinguir. Entonces hay un denominador común a nivel nacional, pero dependiendo de la región de la cual estamos hablando, hay problemas muy específicos que resolver, que muchas personas están conscientes, pero no saben cómo resolverlo, que además se une con el tema de qué debo defender, qué derechos me están violando, más allá de que obviamente yo tengo consciente una realidad. No tengo suficiente para comer, no tengo el mes suficiente, mi hijo no puede ir todos los días al colegio, mi hija la realidad está económica. sufriendo una pobreza menstrual y por lo tanto otra razón adicional para no ir al colegio, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, las mujeres somos la mitad de la población, ¿no? En Venezuela incluso somos un poco más, somos el 51%, y eso ya debería ser un argumento suficiente para que no debiera estar en cuestión que deberíamos estar representadas en todos los ámbitos de la vida, porque somos la mitad. Además somos las responsables de que la vida se reproduzca, es decir, sin el trabajo reproductivo, doméstico, que no se remunera de las mujeres aquí y en todo el mundo, pues imaginémonos el caos de existencia que sería, ¿no? O sea, que un montón de mujeres no se levantaron un día a prepararle comida a nadie, a lavarle a nadie, a mandarle a nadie al colegio, etc. Mi problema con las políticas venezolanas, o sea, uno es para qué queremos a las mujeres en el poder, ¿no? O sea, y qué intereses representan las mujeres que están en el poder. Claro que haya más mujeres en los partidos es importante, que quien lidera hoy la primera opción, es decir, si estuviésemos en un contexto democrático o abierto, un escenario de transición, y que es casi una certeza que quien lideraría esa transición y fuese electa abrumadoramente sería una mujer, no necesariamente resuelve el problema de los intereses de las mujeres en un sentido general, ¿no?
¿no? Porque lo que uno encuentra es que estas mujeres difícilmente quieren retratarse con una agenda de derechos en favor de las mujeres, para lo que no tienen que declararse feministas, por cierto, es decir, solamente tienen que tener un compromiso básico con el desarrollo y con la democracia, para entender que no puedes tener a la mitad de la población subrepresentada y sometida solo a tareas de cuidado. O sea, mientras menos participación en el mercado laboral, y además esto es un asunto de desigualdad porque le pasa a las más pobres, entonces estás engendrando otro montón de problemas sociales que a largo plazo van a explotar. Lo que nosotras vemos en el caso venezolano es que la participación de las mujeres en los partidos políticos está muy atada a relaciones personales a veces, o sea, relaciones directas o con el jefe del partido, o cómo terminan llegando algunas instancias, luego las que no logran entonces avanzar dentro de esos partidos se crean sus propios partidos aparte, lo que no necesariamente significa que sean partidos más democráticos o que otra vez quieran representar los intereses de las mujeres. O sea, buena parte de estas políticas está muy convencida de esa narrativa de que ellas se hicieron solas, que esa cosa que las venezolanas nos abrimos, y no es así, o sea, es decir, es así para muy pocas. Así tú no favoreces estructuras para que desde el Estado, o sea, se apoye la participación de las mujeres, empezando por quitarle tareas de cuidado, y en el caso de los partidos, por superar esa cultura en el que las mujeres son las que se encargan de cosas secundarias, o creas una secretaría femenina para tratar temas de mujeres y no sé qué. Nuestro trazo va a seguir siendo el mismo y no vamos a ser más democráticos. O sea. Pero, ¿y qué está pasando? Porque hay un liderazgo nacional y hay como una presencia de mujeres y pareciera que la sociedad las entiende y las acepta y entiende este liderazgo, pero pareciera entonces que desde los partidos políticos, desde ciertos espacios de poder, pues como que no es digerible y van como rezagados. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un desdén, ¿no?, hacia el protagonismo de la mujer, que luego el liderazgo de ciertas mujeres políticas reivindiquen el derecho de las mujeres, eso ya es otro asunto, pero creo que es una cultura ya aprendida por muchos años, está institucionalizada, y eso es un trabajo arduo. Pero ¿por qué se ve más digamos, en eso, en las estructuras de los partidos políticos, en espacios de poder? Es como que ahí hay como una fricción, una negativa a aceptarlo, y de cara al ciudadano común, pues paradójicamente van como unos pasos adelante y ya dicen, esto es una posibilidad, está pasando, hay mujeres en diferentes espacios y no le están pidiendo que demuestre esa prueba de capacidades, o sea, eso que pasa en espacios que en teoría deberían estar más capacitados y deberían estar gestionando eso con más herramientas y con un sentido más contemporáneo, pues. Yo creo que, y aquí Anaís nos podrá decir quizás alguna cifra, pero está arraigado en las estructuras de poder y quizás en los esquemas mentales de una parte de la población, ¿no? Que la mujer no debe asumir un rol protagónico. Claro, ahora tenemos a unas líderes como por ejemplo María Corina Machado, que ha asumido un protagonismo importante. Habría que estudiar cuáles son las razones que hay por allí, pero yo siento que la cultura venezolana sí es una cultura, y puede sonar a cliché, pero es una cultura muy machista. Entonces, ¿cómo desincorporar eso? ¿Cómo desinstalar eso? No sé hasta qué punto a lo mejor hay un tema generacional. De pronto los jóvenes pueden entender, les resulta más natural que la presencia del hombre y la presencia de la mujer haya un asunto mucho más de igualdad, que como naturalmente debe ser. No lo tengo muy claro. No. Pero... A ver, Anaís nos dice que no. No, o sea, de hecho lo que muestran todos los estudios es que hay una tendencia regresiva, es decir, los varones se están haciendo más conservadores, varones jóvenes, o sea, las mujeres jóvenes se hicieron más progres, o sea, más conscientes de los derechos, pero los varones se hicieron más conservadores, ¿no? Ese es un estudio de Financial Times. Ah, sí, yo leí eso. Y claro, aquí también, eso es otro programa que tendríamos que grabar, y bueno, dónde falló la política feminista, todo el tema identitario, o sea, todo ese debate como medio absurdo que se instaló con alrededor del género, que era un concepto, o sea, era una cosa para agarrarse de él como los clavos de Cristo, y eso generó tensiones. O sea, en el caso de muchos varones se sienten discriminados, o sea, sienten que las mujeres jóvenes tienen más oportunidades solo por ser mujeres, y puede ser que sea verdad, o sea, porque hubo que hacer cosas para facilitarle la cosa a las mujeres, pero en general a nivel de Occidente hay una regresión en términos de valores con respecto a lo que las mujeres pueden hacer, y lo estamos viendo en varones jóvenes, o sea, no son tipos gordos de 60 años, no, o sea, son varones jóvenes que están reivindicando esta cosa de que las mujeres agarraron más espacio del que les correspondía, que eso les está cerrando los espacios a ellos. Eso es como una tendencia. En el caso de Venezuela y los partidos,
Yo creo que es como una cultura que sí, que tiene mucho de un machismo aprendido, que aprenden las propias mujeres además, así como, bueno, para hacer política tengo que hacer esto de esta manera y otra vez, o sea, claro, ¿hasta qué punto es posible dar la pelea dentro de esas estructuras? Probablemente ninguna, y por eso se salen y arman sus partidos. Pero eso no significa que esos partidos sean más democráticos. Yo, por ejemplo, tengo serias dudas, o sea, me falta estudiarlo mucho de qué tan democrático puede ser la estructura de un partido como 20 o como Encuentro Ciudadano, estos que están liderados por mujeres. Y esas son cosas que deberían poder discutirse. O sea, que no deberían estar cerradas porque quien lo lidera es una mujer. Porque al final la democracia es eso, o sea, que podamos interpelar, bueno, cómo nos estamos organizando, y con eso cierro la idea. O sea, la forma en la que un partido se organiza te puede decir mucho de cómo va a gestionar el poder. Muchísimo. O sea, y yo creo que en el chavismo tenemos que hacer esa experiencia. O sea, si tienes un partido que no tiene una estructura de funcionamiento democrática, por mucho que lidere la esperanza de cambio y no sé qué, lo más probable es que cuando llegue el gobierno va a replicar eso de que lo que ella necesita su entorno o él es su estructura de confianza personal, leal, no sé qué, que fue lo mismo que hizo Chávez. Entonces a mí me preocupa mucho esa tendencia, o sea, no quiero evadir esa discusión por mucho que el contexto sea autoritario y porque tengamos que ir a votar, porque es un problema. Entonces vamos a salir de un problema para encaminarnos a otro con un signo ideológico distinto y a lo mejor con otras prioridades, pero que en términos de su funcionamiento puede tener las mismas bases precarias. Estefania, cerrando, un minuto. Ese estudio del Financial Times es muy ilustrativo. No sé si se refleja en el caso de los jóvenes en Venezuela. O sea, me queda esa interrogante, pero yo diría que una mujer asuma un rol protagónico no significa que las cosas van a estar mejor. O sea, hay un tema de inclusión. Un tema de inclusión que es una materia pendiente, es una deuda histórica que hay hacia las mujeres. Pero hay un relacionamiento allí, ¿no? Hay como un manejo de identidad negativa, ¿no? Sí. De manipulación. Incorpora a la mujer, entonces las cosas van a estar bien. No necesariamente. Aquí hay un asunto de igualdad de oportunidades, porque la mujer tiene que estar excluida. Pero no necesariamente el rol de la mujer o el rol del hombre va a dar unos resultados, digamos, en el contexto político, de un liderazgo político positivo. O sea, depende de una serie de factores y depende también de las preferencias de esa líder o de ese líder. Pero si hay un asunto de igualdad de oportunidades, al igual que eso se discute en términos socioeconómicos, también está en discusión el tema de género. Y eso no está resuelto. Entonces no significa que porque haya presencia de mujeres las cosas van a marchar bien. No, significa que hay que resolver un tema de inclusión a priori. Y que hay que normalizar que haya mujeres. Y que hay que normalizar que haya mujeres, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Quedan algunos temas por ahí pendientes, será en otra oportunidad.